Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo de nuevo su profesor. En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 9 de habilidades en ciencias sociales, trabajar el caso de análisis de fuentes en las ciencias sociales. Vamos a continuar con la historia de Chile en el periodo liberal. Número 2 se llama secularización y laicización del Estado en el Chile decimonónico, es decir, el Chile del siglo XIX. Bien, vamos con los objetivos. El primero dice, comprender la importancia del análisis e interpretación de fuentes en la construcción del conocimiento histórico. 2. Analizar fuentes para la comprensión del proceso histórico en distintos niveles. Y 3. Ejemplifican consecuencias de las reformas liberales tales como la disminución del poder del Ejecutivo, la ampliación de la facultad legislativa, la secularización de las instituciones. Bien, las instrucciones son genéricas. En esta oportunidad la fecha de entrega será el 20 de agosto. Vamos con las instrucciones de la guía, chicos. Bueno, una vez más es trabajo de estrategia, de aprendizaje. Y en esta oportunidad vamos a analizar lo que son las fuentes, ¿ya? Es decir, de qué forma nosotros hacemos un trabajo de investigación, documentamos, buscamos, indagamos, recopilamos cierta documentación o cierta información, y dentro de la historia se clasifican en primarias y secundarias, ¿ya? Así que vamos a explicarlas brevemente. Entonces esta guía intenta más o menos que comprendan ustedes y que exploremos lo que dice relación con las fuentes primarias y las fuentes secundarias, y van a tener que hacer un trabajo de documentación, ya muy pequeño, muy breve, en que básicamente van a indagar en sus propias fuentes. Entonces, decimos al comenzar la lección lo siguiente. Cuando tenemos alguna pregunta sobre el pasado, por ejemplo, ¿cuáles eran los juegos favoritos de nuestros abuelos cuando eran chicos? ¿O qué motivó al pueblo ruso a hacer una revolución en 1917? El primer paso para responder es buscar fuentes históricas que nos den información, es decir, documentos o testimonios del pasado que constituyen la materia prima de la historia. Para los historiadores, las fuentes históricas son las herramientas claves para acceder al pasado, de modo que su trabajo con ellas es riguroso, exhaustivo y de vital importancia. Por tanto, ustedes en este trabajo van a tener que ser unos pequeños historiadores, unos pequeños indagadores de su propia historia, de su propia historicidad, ¿ya? En términos bien sencillos, chiquillos, lo que está diciendo ahí es que básicamente cada trabajo que se plantea o que se intenta de realizar durante un periodo, una época en particular, va a requerir de datos. Y esos datos, que si son originarios, es decir, primigenios, que son básicamente de la época, no estamos atendiendo a tipos de fuentes en que, en este caso, por ejemplo, un historiador va a necesitar para trabajar, ¿ya? Lo que esté a mano. Puede ser de distinto tipo, ¿eh? Bueno, una fuente histórica puede ser probablemente muy distinta a lo que puede ser una fuente, digamos, que tiene que ver con nosotros mismos, pero de una u otra forma va orientada hacia lo mismo. Bien. Como un segundo paso, lo que yo les decía, se clasifican en tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. Y es muy sencillo, dice, fuente primaria es aquella que entrega un testimonio directo para el tema que investigamos. Fue escrita o elaborada en el momento que estamos investigando. Por ello decimos que es una fuente de primera mano, es decir, fuente originaria, fuente primaria, primigenia, por así decirlo. Por ejemplo, dice, para estudiar la vida de Arturo Prat serían fuentes primarias las cartas que escribió en su época, el diario de vida, fotos de familia, documentos del ejército de la época, diarios, y revistas de sus años, su ropa, entre muchas otras cosas, ¿ya? O sea, básicamente lo que tiene que ver con la fuente original, es decir, de la época en sí, ¿ya? Su datación. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar solamente las fuentes primarias, y como contenido, ya en la página 3, como contenido es lo que dice relación con la época en sí, que nos habla de este periodo liberal, periodo de secularización, que quiere decir secularización, de división entre lo que era parte de la iglesia y lo que era parte del Estado, y de laicización, es decir, de un proceso que va hacia otro tipo de religiones. Recuerden que durante la época conservadora la religión oficial siempre era la católica. Por tanto, se comienza ya desde la segunda mitad del siglo XIX, gobierno de Santa María sobre todo, en que se comienzan a promulgar ciertas leyes y por así decirlo la balanza se comienza a
a ir hacia un lado desde el punto de vista de progresistas, de los bandos liberales, ¿ya? Entonces eso tiene relación con esta época. Y vamos a destacar, por ejemplo, este tipo de leyes. Libertad de conciencia de 1865 permitió a los no católicos practicar su culto de manera privada, aunque manteniendo el catolicismo como religión oficial. En 1875 es el fin del fuero eclesiástico. Se terminó con la facultad del clero de no ser juzgado por tribunales civiles. Después, en 1883, la ley de cementerios laicos que permitió a las personas sepultar a sus difuntos en cementerios administrados por el Estado. Ya me voy a detener un poquito en eso. Dice, y ley de matrimonio de registro civil permitió que los nacimientos de función y matrimonio fueran administrados por institución del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Comienza a manejar el Estado elementos que eran propios de antes de la Iglesia, netamente de la Iglesia. Entonces ese es un paso súper importante en la historia de Chile, porque de una u otra forma va dando paso para lo que va a ser el quiebre, más bien la separación constitucional definitiva entre la Iglesia y el Estado que se va a dar en la Constitución de 1925. Un proceso súper largo, de alta data, de mucho debate durante la época, pero que vamos a ver, por ejemplo, la ley de cementerio laico, por primera vez la gente va a poder ser sepultada en un cementerio que no fuese netamente católico y sino administrado del Estado. Y por último, el Estado con la ley de matrimonio y el registro civil comienza a tener una mayor cuantificación de la población, es decir, cuánta gente, por ejemplo, nace, cuánta gente población muere. Antes ese tipo de cosas no tenía una administración centralizada del Estado, ¿ya? Eso en términos, ¿qué sería esto? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Interesante pregunta. Si obviamente lo estamos analizando, estaríamos en una presencia de una fuente secundaria, pero si estaríamos ante documentos de la época que trataran de esto, como existen, estaríamos en fuente primaria. Ya, a la tarea, chicos. Bueno, antes de eso les dejo un link para que exploren un poco con respecto a la guía, a la época. Ya es muy, muy cortito, muy breve. Y aquí obviamente Eugenio, un genio de Condorito, se pregunta, Plaza de Victoria de 1900, ¿fuente primaria o fuente secundaria? Ya, pregunta para ustedes, no es necesario que la contesten, solamente para más o menos hacerse una idea. Ya, al trabajo, chicos, ¿qué es lo que van a tener que hacer acá? Van a tener que ser unos pequeños indagadores pero de su vida, y solamente nos vamos a centrar en fuente primaria, ya vamos a andar en la fuente secundaria. Y dice, para la siguiente actividad escogerás una fuente primaria que tenga relación con tu vida. Para la fuente primaria deberás escoger. Puede ser una foto familiar antigua de tus abuelos, tus abuelas, padre, madre, hermanos o tú mismo en la infancia. O bien también puede ser un juguete que haya marcado tu infancia. Y también podría ser una revista, cómic, diario de vida, consola de juego, etcétera, etcétera, que sean parte de tu infancia. Elijan, una de esas, elijan. Y en el fondo lo que van a tener que hacer es buscar esa fotografía, buscar esa documentación, y lo primero que hacen acá es aquí poner la foto, ¿ya? No sé, puede ser realmente una foto antigua de su abuelo, de su infancia. Un juguete sería extraordinario si nos pudieran transmitir quizá algo que lo remote a su pasado, chiquillos, con su familia, etcétera, etcétera. Obviamente guardando una intimidad que nosotros la podamos, analizarla, no lo que ustedes realmente quieran transmitirnos a nosotros solamente, ¿ya? Y aquí en su redacción de una pequeña fuente que me explique básicamente de qué se trata la fotografía, y sobre todo para ponerle un punto de vista de fuente es establecer su fecha, es decir, la temporalidad, en qué fecha aproximadamente podría haber sido la fotografía, y su ubicación, es decir, su espacialidad. Si fue tomada en Valparaíso, si estaba, o no sé, usted de Villa Alemana, de Quilpué, o no sé, vivía en otra región, etcétera, etcétera, ¿ya? O no sé, estaba de vacaciones, visitando algo, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí básicamente aquí iría la fotografía como fuente primaria, ¿cierto? Tiene que ser antigua, no puede ser una foto de ayer, no puede ser una foto de hace muy poco tiempo, tiene que ser, digamos, de que remita al pasado. Y segundo, una pequeña explicación y una pequeña historia sobre eso, y sobre todo me parece que con la fecha, ¿ya? Se puede basar incluso en el mismo ejemplo de Arturo Prat. Aquí les puse la fotografía precisamente de Arturo Prat cuando era un niño, y básicamente qué cosas nos habrían hablar de nuestro héroe patrio, ya en este caso ustedes.
como bien chiquillos, es bastante cortita, sencilla. Traten de conectarse con su pasado, traten todo. En realidad tenemos una pequeña historia que contar, así que eso por el momento. En cuanto al contenido de la materia, ya lo vamos a abordar más en clase, pero en cuanto solamente a la actividad, me parece que exploren eso. ¿Qué es una fuente primaria y cómo yo me hago una idea de que es una fuente primaria? ¿Ya? En la historia. Todos tenemos una pequeña historia que contar. Ya chicos, con eso, un saludo grande. Hasta pronto. Chau, chau.